Santo tú eres, Dios, mi alma te adora y te glorifica, Jesús. Poderoso tú eres, mi Dios, santo tú eres, Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios amado, Señor, por este nuevo día, Señor, a pesar, Señor, de que estamos pasando, Señor, por un tiempo, ¿verdad?, climático un poquito, ¿verdad?, de mucha lluvia, pero aquí estamos cumpliendo, mi Dios amado, la encomienda, Señor amado, que tú nos has dado, Padre de la gloria. Nos ponemos en tus manos, Señor. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor amado, y aquellos que no han podido llegar, Señor, sé tú con ellos, mi Dios amado. En esta hora te pido, Señor, que tomes el control absoluto, mi Dios amado. Me pongo delante de ti, Señor, de tu presencia, mi Dios, para traer tu palabra. Pasa el carbón encendido sobre mis labios. Que no sea yo, sino tú, Señor, en medio nuestro, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, por tus maravillas, por tu cuidado, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en terreno fértil, Señor amado, y que dé el fruto, Señor, que tú estás esperando, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos a recibir, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Esto no se trata de cantidad, sino de calidad y de lo que te podemos dar a ti, mi Dios amado. Porque tú eres nuestro centro, Señor amado. Tú eres todo para nosotros, mi Dios amado. Y lo importante siempre, Señor, es servirte, honrarte y glorificarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, iglesia amada. Te voy a pedir que me acompañes en esta mañana al libro de Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27, después de los primeros 4 evangelios, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está Hechos. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Dios bendiga a cada vida que nos va a ver a la distancia. Aleluya. Hechos capítulo 27, versículos 22 al 24. Hechos capítulo 27 del 22 al 24 y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Te repito al principio, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por tu palabra preciosa. Y como te dije, Señor, que sea de bendición a cada uno de nuestras vidas. Amén. Se pueden sentar. Aleluya. El tema para la mañana de hoy es: esto no ha terminado todavía. Esto no ha terminado todavía. Te leí una pequeña porción nada más de este capítulo 27, y este capítulo 27 habla de un momento en que Pablo es llevado hacia Roma. Es llevado, ¿verdad?, hacia ser juzgado, ¿verdad?, hacia Roma, delante de César. Y mientras es llevado en una embarcación, suceden ciertas cosas en ese viaje. Pero lo que queremos que podamos entender en la mañana de hoy es que a pesar de que sucedan cosas en este caminar o sucedan cosas antes de llegar a tu destino o propósito, siempre van a pasar cosas, pero nunca te va a llevar a terminar lo que Dios ya ha estipulado de antemano. Repito, ¿qué significa? Que lo que Dios ya ha hablado sobre tu vida se va a cumplir. Si ya hay una palabra que el Señor ha depositado sobre tu vida, si hay una palabra que el Señor ha hablado y te ha dicho que todavía tú no has visto que se ha cumplido, no temas, como le dijo el ángel a Pablo en este momento. No temas, a Pablo le dijo, porque vas a comparecer, vas a llegar hasta donde está César, pero van a ocurrir, no importa lo que ocurra en el camino, no importa cuán grande sea la tormenta, no importa el momento difícil, vas a haber cumplido lo que yo he dicho. Amén. Por eso es que el tema de hoy es: no ha terminado todavía.
Hay una palabra que está depositada sobre tu vida. Hay un propósito, hay un destino al cual llegar. Y todavía no has llegado, no importa lo que se levante. Hay veces que nosotros podemos enfrentar tormentas. Hay veces que podemos enfrentar naufragios. Hay veces que podemos enfrentar pérdidas o momentos donde todo parece que se ha terminado. Hay veces, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos, este es mi final. Hay veces que podemos pensar que todo se ha terminado por lo que estamos viendo. Pero se nos olvida que hay una palabra, que hay un depósito, que hay una encomienda, hay un destino que está esperando todavía por ti. Que no importa lo que se levante, nuestra mirada no puede estar puesta ni en la tormenta, ni en el naufragio, ni en la pérdida, ni nada de los obstáculos que se presenten en nuestro caminar. Aleluya. Tal vez el barco se rompió porque dice que la tormenta fue tan fuerte en este momento que Pablo iba hacia Roma, que la barca comenzó a recibir todo ese azote de esa tormenta. Dice que hubo mucha oscuridad por varios días. Tú sabes que hay veces que enfrentamos momentos difíciles donde vemos esa oscuridad que pensamos que no se va a acabar porque esa tormenta se levantó, y cuando la tormenta se levanta lo que trae es oscuridad. Eso, usted sabe cómo se maneja la tormenta. Se levanta ese mar fuerte, se levanta esos vientos contrarios y comienza a levantarse esa oscuridad en alta mar. Usted se imagina ese momento que Pablo estaba pasando, pero el ángel se le aparece y le dice: no temas, porque yo todavía no he terminado. Lo que tú estás viendo es temporal. Lo que está ocurriendo, no importa que el barco se eche a perder, yo estoy contigo. No tienes que temer. Todos los que estaban alrededor de él estaban temiendo, dice la palabra. No te leí el capítulo completo porque es bien largo, pero cuando tú lees, dice que todos los que iban con Pablo en esa barca temieron, tenían miedo, pensaban que iban a morir, pensaban que era el final. Pero Pablo le dice: tengan ánimo. Muchas veces tenemos que volver a tomar ánimo en medio de la situación. Muchas veces vamos a tener que volver a pensar y tener presente: este no es mi final, no se ha terminado todavía. El Señor ha puesto una palabra sobre mi vida. Yo tengo que creer lo que el Señor ha dicho, aunque se levante la tormenta y aunque se levante lo que se levante. Aleluya. Pablo tenía que llegar a Roma. Así que la tormenta no fue su final. En medio de la tormenta, Dios envió su ángel para recordarle a Pablo que el propósito seguía intacto. Tu propósito sigue intacto. Lo que el Señor ha hablado sigue intacto. Eso no ha caducado. Eso no se ha perdido. No importa lo que estemos viendo, todavía sigue vigente. La tormenta no destruye el plan de Dios. Muchas veces pensamos que todo se acabó porque se levantó el proceso, pero la tormenta no destruye el plan de Dios, solamente prueba tu fe. La tormenta que se levantó, lo que tú estás viendo, los vientos contrarios solamente son para que tú puedas entender que el plan de Dios no se ha terminado, no va a destruir lo que Dios ha hablado, solamente está siendo probada tu fe. Cuando tú sientas que vas a naufragar, que vas a ir camino a la perdición, posiblemente a perderlo todo, como pasó con ellos. Ellos sabían que la barca se iba a echar a perder. Tú no puedes pensar que Dios no tiene el control, porque Dios sigue teniendo el control. Aunque tu barca se esté echando a perder, no sé cuál sea tu barca, no sé cuál sea el momento, no sé cuál sea la situación, y tú pienses que se echó a perder, Dios tiene todavía el control de la situación, porque hay una palabra y todavía esto no se ha terminado. Así que lo que hoy parece caótico en tu vida solamente es el escenario donde Dios va a mostrar su fidelidad. Lo que tú estás viendo hoy como un caos, como una pérdida, como una tormenta, solamente Dios está haciéndolo como un escenario para Él mostrar su fidelidad contigo a la palabra que Él ha puesto sobre tu vida. Solamente aquí hay que confiar. Solamente aquí hay que creer como Pablo hizo. No temió. El ángel se le apareció y le dijo: no temas, porque vas a llegar a tu destino. No tenemos que temer por lo que estamos viendo. No tenemos que temer por lo que se haya levantado en nuestra contra. El naufragio no es tu final. Usted sabe que el naufragio es el momento en que el barco se va a la deriva.
sin rumbo. Muchas veces pensamos que también andamos sin rumbo, que ya no vamos a llegar a nuestro destino. Muchos de ellos pensaron, no, hasta aquí se acabó. Aquí terminamos todo y aquí morimos en alta mar. Por eso fue que él dijo, cobren ánimo, vuelvan y se levanten. Pero el naufragio no fue su final, porque dice más adelante en ese mismo capítulo que te acabo de leer, 27, en los versículos 41 al 44, que ellos llegaron a tierra. Dice, y así aconteció que todos se salvaron y llegaron a tierra. Vas a llegar. En ese momento llegaron a tierra, a un lugar seguro. No era todavía su destino. Hay veces que podemos que en medio de nuestro proceso lleguemos a un momento que sintamos ese recobrar de ánimo, como pasó con ellos. Llegaron a esta tierra, pero había propósito todavía en medio de lo que estaban viviendo. Porque llegaron a esta ciudad o esta tierra, se conocía como Malta. Todos llegaron a aquel lugar. Ya habían pasado la tormenta, ya habían pasado el naufragio, la pérdida de la barca. Ellos llegaron a esta tierra con pedazos de la barca. Dicen que muchos tomaron pedazos de la barca y se tiraron para poder llegar hasta la orilla de esta tierra. Y había todavía propósito. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de tu proceso, de lo que estés viviendo, todavía el Señor se sigue manifestando en medio de tu proceso. En medio de tu tormenta, en medio de lo que tú estés viviendo, porque ellos llegaron a esta tierra, aunque todavía no era su destino, en este lugar Dios se manifestó. Y hay veces que en medio de tu proceso, aunque tú estés viviendo una tormenta y un momento difícil, tu entorno va a necesitar de ti. Tu entorno va a ver la manifestación de gloria en medio de lo que aún te esté pasando a ti. Dice que en aquel lugar cuando llegaron, Pablo fue a buscar una rama para encender el fuego, una fogata para poder ellos calentarse. Y dice que cuando tomaba esa rama, salió una serpiente y mordió a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo, a pesar de tu proceso, a pesar de que pensaba que iba a terminar contigo en ese naufragio, en esa tormenta, y no lo logró, va a seguir intentando acabar con tu vida. Va a querer seguir intentando detenerte para que tú no llegues al propósito de Dios. Dice que salió una serpiente y mordió a Pablo, se le pegó en su mano a Pablo. Pero dice la palabra que él, sacudiendo la serpiente, la echó al fuego. Eso es lo que tú tienes que, a pesar de que se levante lo que se levante, detener a Satanás, no permitirle que te haga nada. Dice que él sacudió su mano y la serpiente cayó al fuego. Todo el mundo esperaba que Pablo muriera por la mordida de la serpiente. Todo el mundo estaba esperando ese momento de final. Pero la gente no sabía que todavía no había terminado con Pablo. Todavía a Pablo le faltaba camino por correr. Había un destino y un propósito por el cual Pablo seguía vivo. El enemigo no va a poder contigo, porque cuando hay un propósito y una palabra sobre tu vida, el diablo no va a poder hacer nada. Puede hacer lo que le dé la gana, pero no va a poder contigo, porque el que está contigo es más poderoso. Todo el mundo espera siempre tu final. Todo el mundo ve tu proceso. Todos los que están fuera ven que lo que tú estás viviendo y piensan que es tu final, pero no es tu final todavía. Dios no ha terminado contigo, no es tu final. No importa lo que el mundo te esté diciendo, no importa lo que el mundo quiera decirte, el que esté alrededor tuyo quiera decir, ay, es que ya no va a poder más, es que ya se acabó el tiempo para ella, para él, pero Dios no ha terminado contigo. Aquella gente en aquel lugar tuvo que ver la manifestación de Dios. Pablo no murió. Y la gente entonces comenzó a acercarse. Y dice que en aquel lugar, en aquella tierra que ellos llegaron temporal, hubo milagros, hubo sanidades. La gente fue sana en aquel lugar. El propósito de Dios también se estaba cumpliendo en medio del proceso de Pablo, en medio del momento difícil que Pablo estaba pasando. Porque Dios siempre se va a manifestar aún en tu momento difícil. No mires tu proceso. La tormenta no es tu final. El naufragio no es tu final. La serpiente no es tu final. Tú tienes que continuar. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde muchos pensaron que era su final. José en Egipto. Todos pensaron
que la cisterna donde sus hermanos lo habían echado, posiblemente él pensó, este es mi final. Mis sueños, los sueños que tuve no se van a cumplir. Pero no fue así. El escenario de todo lo que José vivió solamente fue el escenario para presentar la fidelidad de Dios, para mostrar el poder de Dios, porque el poder de Dios o el propósito de Dios era que él llegara a Egipto y se convirtiera en gobernador de Egipto. Lo que José vivió solamente fue el escenario, pero todavía Dios no había terminado con José. Había un propósito que cumplir. Ni la cisterna, ni la cárcel, ni lo que le levantaron en su contra para acusarlo fueron su destino final. Dios no había terminado con José. José tenía que llegar hasta el faraón y convertirse en gobernador de Egipto. Así que lo que parecía una tragedia para José era el plan de Dios en medio de lo que José estaba viviendo. Por eso nosotros tenemos que estar enfocados. Dios no ha terminado conmigo todavía. Hay un propósito que se tiene que cumplir. Aunque yo viva un proceso difícil, Dios está en medio de ese proceso y no tengo que temer. Job fue otro ejemplo claro. En medio de su dolor, dice la palabra que en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas que había sido de Job. Usted sabe que Job pasó un momento sumamente difícil. En un solo día lo perdió todo. Perdió familia, perdió riqueza y perdió salud. Si Job se hubiera detenido ahí, si Job hubiera pensado, este es mi final, pero Dios le estaba diciendo, todavía no he terminado, todavía yo estoy en medio de tu proceso. Job tuvo que entender que todavía había propósito en lo que estaba viviendo. El proceso no es tu final. El propósito de Dios sobre tu vida, la palabra que Él ha depositado sobre ti. Ese es tu destino. No lo que el mundo, el proceso o lo que tú estés viviendo. Job entendió que todavía no era su final. El sufrimiento no es el final. Fue solamente una antesala a ver la gloria de Dios manifestada en la vida de Job. Porque todo lo que Job vivió en su proceso, dice la palabra, que el Señor se lo multiplicó. Su familia, su salud y sus riquezas. Lo que posiblemente pensó que podía ser su final, el Señor lo transformó en su gloria y le multiplicó todo lo que había perdido. Elías es otro ejemplo que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque Elías fue un profeta que fue en contra de todo lo que aquella mujer Jezabel quiso implantar con profetas falsos en medio del pueblo de Israel. Sabemos la historia de Elías, todo lo que Elías hizo. Levantó el altar, descendió fuego. Pero esta mujer le envió una amenaza de muerte al profeta. Después que él había visto la mano de Dios, entró el golpe a la vida de Elías. Entró un momento difícil y Elías pensó que era su final. Elías comenzó a creer en la amenaza de muerte que aquella mujer había emitido en su contra. A Elías se le había olvidado todo lo que Dios había hecho. Muchas veces en medio del proceso se nos olvida la palabra que el Señor ha depositado en nosotros. Se nos olvida que todavía no es el final, que todavía hay cosas que el Señor quiere hacer. Nosotros no determinamos nuestro final. El final lo determina el Señor. Y ese final Él lo ha puesto bajo una palabra y un propósito sobre tu vida. Y hasta que eso no se cumpla, todavía no es tu final. Elías pensaba, llegué aquí, hasta aquí llegó esta mujer, me va a matar. Dice la palabra que se fue hacia el desierto y se tiró debajo de un enebro a morirse. Creyó la mentira de Satanás. Creyó y le dijo al Señor, mátame porque yo no soy mejor que mis padres. Pero dice la palabra que vino un ángel y en medio del proceso de Elías, donde Elías pensaba que ya había terminado, el ángel vino y lo despertó de aquel lugar. Y le dijo el ángel a Elías, levántate y come. La primera vez. El Señor vino a fortalecerlo en medio del momento de depresión, en el momento difícil de Elías, donde Elías pensaba que todo se estaba terminando. El ángel le dijo, no, esto no ha terminado, levántate y come.
Pero Elías vuelve y cae y se duerme. Y ahí vuelve el ángel segunda vez y le dice, acá nosotros parafraseando, es que esto no se ha terminado. Esto no se ha terminado todavía. Levántate y come, dice la palabra, porque largo camino te resta. Muchas veces nos tiramos a morir en el proceso. Muchas veces le dejamos, ¿verdad?, que el enemigo quiera hacer con nosotros y que ponga pensamientos en nuestra mente para detenernos, para pensar que ha llegado nuestro final, que ya no vamos a seguir. Pero el Señor siempre va a enviar su ángel a avisarte, decirte, levántate, porque yo no he terminado todavía. Largo camino te resta. Hay veces que estamos pasando en ese momento de debilidad, donde pensamos que no vamos a seguir y que vamos a terminar. Y el Señor te dice, aliméntate de mi palabra, levántate y come de mi palabra, escucha mi palabra, porque largo camino te resta. Aleluya. Pedro fue otro ejemplo que pensó que ya no había nada más para él. Pedro había pensado que al negar a Jesús había llegado su final. Muchas veces pensamos que cuando le fallamos a Dios ya llegamos a nuestro final y que ya el Señor no va a hacer nada con nosotros. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Dice la palabra que Pedro, cuando el Señor vino de nuevo después de resucitar, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto significa que aunque Pedro negó a Jesús 3 veces, aunque le falló 3 veces, él no había todavía terminado con Pedro. Aunque él había negado a Jesús, aunque muchas veces le damos la espalda a Jesús, Jesús no ha terminado todavía con nosotros. Había un ministerio que iba a comenzar con Pedro. Había un ministerio que estaba por comenzar. Dios no había terminado con Pedro a pesar de que le había fallado. Cuando le fallamos a Dios no es nuestro final. Cuando a veces nosotros le fallamos, no significa que el propósito y el plan de Dios se haya acabado con nosotros. Todavía no ha terminado hasta que no se cumpla su plan y su propósito sobre nosotros. El último ejemplo que te quiero traer es Lázaro en la tumba. Muchos pensaron que ya Lázaro había terminado su misión aquí en la tierra. Muchas veces pensamos que la muerte es el final y no necesariamente la muerte es el final. Porque aquí vemos que Lázaro, el Señor lo resucitó de la tumba, lo levantó de la muerte. Todavía no había terminado con Lázaro. Había un propósito y un plan para que la gloria de Dios se manifestara. Porque claramente Jesús le dijo a Marta y a María, esto solamente es para que se glorifique el Señor. Esto es para mostrar la gloria de Dios. Y muchas veces pensamos que estamos muertos en nuestro proceso, pero el Señor viene a sacarnos de la tumba y a decirnos, todavía no he terminado contigo. Hay un plan y una gloria que yo necesito manifestar. Así que la muerte no era el final, sino el presente de un nuevo comienzo para el Señor. Aleluya. Muchas veces pensamos que Dios no va a cumplir su propósito. Pero te digo algo claro, ni la tormenta, ni el naufragio, ni la serpiente, ni la muerte, ni la derrota, ni haber negado a Jesús, nada de esto es tu final. Esto solamente es un capítulo de tu historia, pero no es el final de tu historia. Te lo repito, estos pueden ser capítulos de una historia, pero no el final de ella. Porque siempre se tiene que cumplir el plan y propósito de Dios. Hay una misión que Dios te ha entregado. Hay una encomienda y una palabra sobre tu vida. Pero todavía, si tú no la has visto, Dios no ha terminado contigo. No importa lo que suceda en medio de tu caminar, todavía hay que continuar. Aleluya. Tú sabes que el mismo Jesús fue rechazado, traicionado, crucificado y todo el mundo pensó que la cruz era su final. Muchos pensaron alrededor de él, hasta aquí llegó Jesús. Pero lo que no sabían es que al tercer día él iba a resucitar.
Porque el propósito del Padre era la salvación de este mundo. Inclusive Jesús presentó este principio. La muerte no es nuestro final. Todavía hay propósito que cumplir. Y la gente y el mismo Satanás pensó, acabé con Jesús en la cruz y aquí se acabó todo. Pero el Padre Celestial dijo, no, ustedes están equivocados. Aquí acaba de comenzarlo todo, porque esto al tercer día yo lo voy a resucitar, porque yo necesito entregarle la salvación a este mundo. Aleluya. Lo que hoy parece tu final, como te dije, solamente es un capítulo de tu historia. Porque lo que Dios está escribiendo es mucho mayor a lo que tú te puedes imaginar. Lo que Él está escribiendo sobre tu vida es mucho mayor a lo que tú puedas pensar que hoy puede ser tu final. Solamente es un capítulo escrito de la historia perfecta y maravillosa que Dios tiene para ti, porque lo que Él ha dicho se cumplirá. Tú tienes que entender que tu historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí el Señor es claro, yo no he terminado contigo, yo sigo trabajando contigo, yo sigo perfeccionando la obra que he hecho en ti hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él regrese por su iglesia. Así que nosotros estamos siendo trabajados todo el tiempo. Él no ha terminado todavía con nosotros hasta el día que Él regrese. Vamos de perfección a perfección. Él sigue trabajando con nosotros. Tú tienes que entender que el naufragio no te destruye, sino que te redirige, te da una nueva dirección, un camino más amplio, un camino más para que lo entienda, para que comprenda que el que va contigo en el camino es Él. A veces Dios permite que lo que confías, que lo que tú pretendes que es tu confianza o tu seguridad, se rompa. Por eso Pablo y los que estaban con Pablo pensaban que su seguridad era el barco, pero no, su seguridad era Jesucristo. Por eso fue que el ángel le dijo, no temas. No hay que temer en el proceso, no es su final. Él le dijo más, todos los que están contigo te los he dado. Nadie va a perder su vida, le dijo. Por causa de Pablo y de Pablo confiar en lo que el ángel le había dicho, de que no era su final todavía, que era necesario que compareciera ante el César, Pablo entendió que Dios estaba en el asunto, que Dios le estaba hablando y no solamente estaba protegiendo a Pablo, sino todos los que estaban con Pablo en esa barca. Muchas veces nosotros pensamos que lo que es seguridad para nosotros, si lo perdemos, ya llegamos al final, y no es así, porque quien está contigo en la barca, quien continúa contigo aunque la barca no esté, se llama Jesús. Tú tienes que entender que el cansancio tampoco es tu final, porque nos vamos a cansar. Posiblemente ya ellos estaban agotados, no sé, sacando agua. Imagínese usted, esa barca se estaba llenando de agua, se estaba rompiendo, buscando la manera. Llega el cansancio en medio de la tormenta, del naufragio, del momento difícil. Pero tú tienes que entender que el cansancio no es tu final. Como Elías, que te acabé de mencionar, tú necesitas alimentarte con la palabra y con la presencia de Dios para poder continuar. Tú necesitas entender que el cansancio, aunque llegue, no es tu final, que tienes que volverte a alimentarte como pasó con Elías, levantarte, tomar una actitud de retomar ánimo, como le decía Pablo, para continuar este caminar, para que pueda ser lleno. Aunque llegue el cansancio en el proceso, no es tu final. Levántate, come, porque largo camino te resta. También tú tienes que entender que cada prueba prepara una gloria mayor. Lázaro, el mismo Jesús, presentó una gloria mayor en medio del proceso, en medio de la prueba. Para ellos no fue el final, sino la manifestación de gloria del Señor en medio de ese proceso donde muchos habían pensado que Lázaro y Jesús habían llegado al final. No, solamente era el comienzo de algo mayor, de una gloria mayor. Mira lo que dice
Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Aunque esta tribulación es momentánea, esta tribulación que tú pensaste que era tu final, este proceso, esta tribulación, este momento difícil que tú pensaste que ya había acabado contigo, solamente es una manera de mostrar la excelencia y el poder eterno de su gloria. Aleluya. Solamente era para mostrar la gloria de Dios en medio de la prueba y del proceso. Así que cuando se presente tu tribulación, tu momento difícil, tu naufragio, tu tormenta, la serpiente te quiera picar, lo que sea, piensa, recuerda la palabra que el Señor ha puesto sobre tu vida, que esto es momentáneo porque la gloria de Dios se va a manifestar. Así que esto no se ha terminado todavía. La obra de Dios no queda inconclusa. No pensemos que ya se acabó, porque no se ha acabado. Dios no deja nada inconcluso. Dios no deja nada sin terminarlo. Esa no es el carácter de Dios. Dios termina todo lo que comienza. Lo que comenzó contigo lo va a terminar. Tú no vas a morir en el proceso. Tú no vas a morir en el momento difícil. Quizás hoy te sientas que estás en pausa, pero para Dios solamente es un proceso. Para Dios es una etapa. Como te dije, un capítulo en tu historia, pero no es tu final. Él sigue trabajando aunque no lo vea. No eres un fracaso no eres un fracaso a medio terminar. Muchos a veces piensan, ay, pues ya lo que hizo que... No, tú no eres un trabajo que Dios deja ahí a medio terminar, sin concluir. No, Dios no trabaja así. Esa no es la esencia de Dios. Lo que Él empieza, Él lo termina. Tú no has llegado a tu final. Hay un propósito por el cual hay que seguir caminando y creyendo. Eres un proyecto en construcción que llegará a la perfección de Cristo. Porque quien hace la obra en ti es Él. Eres un proyecto en formación, en crecimiento, donde Él se va manifestando todo el tiempo en tu vida. Nunca pienses que lo que estás viviendo es tu final, porque no es tu final todavía. ¿Sabes por qué? Porque Dios cambia finales que nosotros ponemos para un nuevo comienzo. Eso es lo que hace Dios. Ese capítulo en medio de tu historia que tú le pusiste un final, para Dios solamente es una nueva oportunidad de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A los que qué? A los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó a un propósito. Pues ahí dice que todo lo que ocurre, todas las cosas, aquellos que aman a Dios, que saben el propósito por el cual han sido llamados, va a obrar para bien. Pues tu mentalidad tiene que cambiar ya. Tenemos que quitar ese chip, como decimos nosotros, de que todo lo que se presentan es nuestro final. No, hay una promesa, hay un propósito por el cual tú fuiste llamado. Tú tienes que creer, cambiar tu mentalidad y confiar que todavía no es tu final. Que todo lo que ocurre solamente va a obrar para bien si amas al Señor. Aleluya. Así que lo que parece un final, Dios lo transforma en un capítulo nuevo. En un nuevo capítulo, en un nuevo comienzo. Nada es pérdida en las manos de Dios. Las lágrimas que tú has derramado, las pruebas que tú has pasado, las caídas que nosotros hemos pasado, Él lo convierte en un testimonio. Él lo va a convertir en un testimonio. Lo que tú vives hoy, Dios lo va a convertir en un testimonio. Las lágrimas que tú has derramado, los procesos que tú has pasado, las caídas que tú has tenido, tú verás como más adelante vas a ser un testimonio para otro. Quizás estás en el capítulo más oscuro de tu vida. Posiblemente estás en el momento más difícil de tu historia, pero tu libro no se ha escrito por completo. Tu libro todavía hay que seguir escribiendo. Todavía el Señor sigue añadiendo.
Solamente, todavía el Señor sigue escribiendo en tu libro, aleluya. Dios es el autor y todavía sigue escribiendo. No tomes el papel del Señor. No digas que es tu final cuando sabemos que no es el final. Tú no eres Dios. Dios sabe cuándo es y cuándo termina. Él conoce cada uno de nuestros días. Y solamente entre el día de llegada y el día de salir, de irnos de esta tierra, Él es el que va escribiendo cada detalle, cada capítulo en ese libro. Hay capítulos que son complicados, difíciles, procesos, pruebas, pero hay otros que son de alegría. Como dice, por la noche, ¿verdad?, viene la tribulación, pero por la mañana viene el gozo. Dios sigue trabajando, sigue escribiendo. Esta noche fue difícil, pero mañana vendrá el gozo del Señor. Mañana vendrá la salida, aleluya, y un nuevo comienzo. Por eso te digo yo hoy, si tú posiblemente te sentiste como José, traicionado por alguien, Dios tiene un plan mayor todavía. Tienes que llegar a un lugar y a un destino. Aunque José se pudo haber sentido traicionado, le esperaba ser gobernador de Egipto. Ese era el cumplimiento de su sueño. Si posiblemente te has sentido como Job en un momento dado, has perdido, no sé, tus relaciones, tu vida, tu familia, cualquier cosa que hayas perdido, Dios puede restaurar y multiplicar. Ese es el nuevo capítulo que Él comienza a reescribir. Cuando tú pensaste que era tu final, que lo perdiste todo, Dios puede restaurar y multiplicarlo todo. Aleluya. Posiblemente te sentiste en algún momento como Elías, donde pensabas que estabas cansado, sin fuerza. Dijiste, hasta aquí llegué, este es mi final, pero Dios vuelve a reescribir un nuevo capítulo que te dice, yo tengo provisión porque largo camino te resta. No es tu final. El cansancio, la falta de fuerza no es tu final, solamente el comienzo de un nuevo capítulo. Posiblemente te sentiste como Pedro, marcaste un error en tu vida, cometiste un error, hiciste una falta en contra de Dios. No es tu final. Dios reescribe nuevamente un nuevo capítulo de restauración y te comienza a llevar a través del propósito del ministerio que Él tiene sobre tu vida. Aleluya. O posiblemente te sentiste como Lázaro, que ya no había esperanza porque llevabas 4 días muerto en una tumba donde ya todo el mundo decía apesta. Ya nadie esperaba nada de Lázaro porque estaba en una tumba ya muerto hace 4 días. Pero Dios vuelve y reescribe un capítulo y dice, Lázaro, levántate y sal fuera. La tumba no es tu final. Todavía la gloria de Dios se tiene que manifestar sobre tu vida. Así que no determines tu final. No pienses ni dictamines tu final por lo que estás viendo ahora. No sé lo que tus ojos están viendo ahora, pero no determines un final cuando no es el final todavía. Tienes que mirar con fe porque lo que Dios empezó en ti aún no ha terminado. Hay un propósito sobre tu vida que todavía no ha terminado. Así que para concluir, hoy quizás tu barca esté rota. Tus fuerzas estén agotadas hoy. O te sientas que tu vida ya no tiene dirección. Yo no sé si te has sentido así. Que hay momentos que te sientes sin dirección, sin ninguna fuerza, porque dices, ay, ya estoy tan cansado de lo mismo. Estoy tan cansado de vivir en la misma situación. Estoy cansada de seguir luchando. Pero la palabra de Dios es clara, que todavía Él no ha terminado. Todavía Dios no ha terminado contigo. Si Pablo hubiera creído en el naufragio, si hubiera puesto su mirada en el naufragio, en la tormenta, de que ese era su final, no hubiera llegado a Roma. Porque Pablo llegó a Roma. Pararon un momento en Malta porque había un propósito en Malta, pero dice que luego llegaron a Roma. Él iba preso. Él tampoco era que iba de viaje. Él iba preso y iba a tener que presentarse ante el César. Pero dice que aún llegando a Roma, allí el Señor, porque mueve se me olvida el nombre ahora, del que estaba a cargo del ejército, ¿verdad?, romano, lo pone en una casa alquilada. Y aún en la casa, Él ministra a la gente llega hasta la casa y le predica en aquel lugar, ¿sabes? El destino del Señor es mucho mayor a pesar del proceso que tú estás viviendo.
porque él estaba preso. Pero Pablo siempre entendía que aún los procesos y las aflicciones que él vivía solamente era para que Dios se manifestara y hasta el día que el Señor dijera, ok, culminaste con tu propósito aquí en la tierra. Pablo no vivía enfocado en los procesos, ni en las aflicciones, ni la tribulación. Él vivía enfocado en la misión y el propósito y la palabra que había sobre su vida. Así que Pablo llegó a su destino. Pablo no miró ni el naufragio, ni la tormenta, ni nada, ni la serpiente, ni nada. Así que otro ejemplo fue Elías. Si Elías hubiera quedado dormido bajo el enebro, nunca hubiera llegado al monte Horeb, donde el Señor se manifestó en aquel lugar. Y tuvo que ir a ungir a un rey y a un nuevo profeta. Aleluya. Si José se hubiera quedado en la cisterna y su mente se hubiera bloqueado y dijera, hasta aquí llegué, no hubiera sido gobernador de Egipto. Y el mismo Jesús, si se hubiera quedado en la tumba, hoy no tendríamos vida eterna. Así que no pienses que lo que tú estás viviendo es tu final, porque no es tu final todavía. Hay algo que el Señor tiene que hacer. Hoy el Señor te recuerda que te tienes que levantar, que comer, que cobrar ánimo, porque largo camino te resta. El propósito de Dios sigue en pie y tu historia no ha terminado. Puedes enfrentar lo que puedas enfrentar, pero Dios se manifiesta a través de ella. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Eso significa que Dios no deja nada a medias. Él lo termina. Dios es fiel para completar lo que empezó. Y aunque tus ojos vean fracaso, enfermedad y desánimo, Él dice, esto no ha terminado todavía. Ponte de pie. Esto no ha terminado todavía. Así que confía, porque lo que Dios ha depositado sobre ti está por cumplirse. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por tu mensaje, Padre. Y en esta hora yo te pido por los que están en este lugar, por los que nos escuchan a la distancia, Señor, que comiencen a entender que su proceso no es el final, que lo que están viviendo no es su final, sino, Señor, un capítulo nada más de la historia maravillosa que tú tienes separada para ellos, del plan perfecto que tú tienes para sus vidas, Señor. Te doy gracias y yo te pido, Señor, que podamos entender el propósito, Señor, que tú tienes para nosotros, Padre. Que esto no se ha terminado todavía, sino que tú estás con nosotros y continuaremos, nos levantaremos, comeremos, tomaremos ánimo, Señor, y seguiremos, Señor, porque el largo camino nos resta. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga cada vida a la distancia y recuerda que esto no ha terminado todavía. Dios les bendiga, familia de la fe. Hoy queremos compartir con ustedes un sueño que está tomando forma. Casa de Restauración Adonai está en construcción. Una visión dada por Dios que por fe hemos comenzado a caminar. Empezamos con solo un terreno, pero lleno de esperanza y de mucha fe. Y hoy, por la gracia de Dios, ya contamos con el piso y el techo levantado. Cada avance ha sido un acto de fe, una declaración de que Dios está edificando su casa entre nosotros. Como dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y creemos que no hemos trabajado en vano, sino en fe, porque Jehová está en medio nuestro. Lo que ven es fruto de la fe y la obediencia a la palabra que el Señor nos dio. Hemos creído a su palabra y caminamos confiando en lo que Él empezó. Y sabemos que lo que Él empezó lo perfeccionará. Una casa para que generaciones vengan, sean salvas, restauradas y transformadas. Una casa donde adoraremos a nuestro Dios juntos. Esta es una casa destinada a ser lugar de salvación, restauración, transformación y adoración para todas las generaciones. Hoy entramos en una nueva etapa. La etapa de cerrar la estructura y avanzar en esta construcción santa. Una etapa de levantar las paredes, ventanas, puertas y todas las terminaciones necesarias para hacer realidad esta visión. Y para eso necesitamos manos y corazones que crean junto a nosotros. Necesitamos personas como tú que crean en esta visión y quieran sembrar en tierra fértil. Y para lograrlo, necesitamos de corazones dispuestos a sembrar con fe y a invertir en la eternidad.
Como dice la palabra en 2 Corintios 9, del 6 al 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Tu semilla puede ser parte de un milagro. Lo que tú das, Dios lo usa y lo multiplica para bendecir a muchos. Ayúdanos a construir una casa donde la presencia de Dios habite y vidas sean restauradas. Te invitamos a sembrar en esta tierra fértil, donde muchas vidas serán transformadas por el poder de Dios. Hoy puedes ser parte del cumplimiento de esta promesa. Sé parte de este milagro. Ayúdanos a levantar esta casa para la gloria de Dios y el servicio a su pueblo. Te invitamos a sembrar, a aportar o a donar, porque cada contribución cuenta, cada ofrenda es vida. Que esta casa se levante para su gloria y para su pueblo. Para hacer tu siembra puedes usar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla. Puedes escanearlo o entrar al link que se encuentran en la descripción. Puede ser a través de ATH Móvil o Stripe. Queremos agradecerte de parte de toda la familia de Casa de Restauración Adonai por creer con nosotros. Que el Señor te bendiga y multiplique tu generosidad.